En las alturas silenciosas de Cusco, donde los amaneceres tiñen las montañas de oro y los atardeceres parecen eternos, Alejandro Herrera vivía en una casona de estilo colonial, herencia de su familia. A los 41 años, dirigía una cadena de hoteles boutique en el Valle Sagrado y Machu Picchu, pero su vida personal estaba estancada en una pausa dolorosa desde hacía 2 años. La muerte de Elena Ramírez, su esposa, en un accidente repentino, lo había dejado solo al cuidado de sus hijas gemelas, Lucía y Julieta. Desde aquella noche, las niñas no volvían a dormir tranquilas. Lucía despertaba gritando que la señora negra venía por ella, y Julieta se negaba a cerrar los ojos, convencida de que su madre moriría otra vez si soñaba. Alejandro había intentado de todo: psicólogos, homeopatía, cuentos con voz suave, medicamentos leves, pero nada aliviaba el miedo profundo que anidaba en sus hijas. Su casa, antes llena de risa infantil, ahora era un santuario de silencio y suspiros contenidos. Las niñeras renunciaban una tras otra, incapaces de soportar el ritmo de noches en vela y gritos fantasmales. Una madrugada de junio, tras la tercera noche sin dormir, Alejandro se sentó al borde de la cama de Lucía con los ojos vidriosos. Le acarició la frente húmeda y preguntó con voz quebrada: ¿qué puedo hacer para que descanses, mi amor? Ella lo miró con un terror tan crudo que le heló el alma. No quiero que tú también te vayas. Si dormimos, ella vendrá. Y eso lo destrozó, porque entendía, porque él también tenía miedo. No de fantasmas, sino de no saber cómo seguir adelante. Si este momento te tocó el corazón, comenta abajo qué habrías hecho tú en lugar de Alejandro. Comparte esta historia con alguien que haya sentido el peso del miedo. Y suscríbete al canal para más relatos como este. Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. ¿Y qué hora es ahí ahora mismo? En un último intento, la asistente personal de Alejandro, Ana María, le recomendó a una mujer llamada Isabel Duarte. No tiene título de psicóloga ni años en hoteles, pero los niños la adoran. Cuidó a mis sobrinas cuando mi cuñada murió, y logró algo que nadie pudo: que volvieran a reír. Alejandro suspiró escéptico. He probado todo, Ana. No todo, señor Herrera. A ella no. A la mañana siguiente, le pidió que concertara la entrevista. Isabel llegó al día siguiente con ropa sencilla, un suéter crema, pantalón de lana y el cabello recogido. Tenía unos 33 años, voz tranquila y ojos con una ternura firme, como quien conoce el dolor pero no se rinde ante él. Al entrar a la casa, saludó sin prisa, sin intentar agradar, pero con una presencia que llenaba la sala. Las niñas la miraron desde la escalera. Isabel se agachó sin acercarse. Hola, soy Isabel, no vine a reemplazar a nadie, solo a acompañarlas mientras papá trabaja. Lucía se escondió tras la baranda, pero Julieta bajó un peldaño. Durante la entrevista, Isabel no hizo promesas. No puedo garantizar que dormirán mañana, pero sí puedo escucharlas. Y quizás, si confían en mí, ellas mismas encontrarán su paz. Alejandro, cansado y sin esperanzas, aceptó. Empieza hoy. Esa noche, Isabel les ofreció algo distinto. No cuentos de hadas ni canciones, sino una historia inventada con dragones protectores que velaban el sueño de las niñas valientes. Las pequeñas escuchaban con los ojos abiertos, aferradas a sus cobijas. Cuando terminó, no dormían, pero tampoco lloraban. En las semanas siguientes, Isabel instauró pequeños rituales. Un té tibio de 1906, manzanilla que ellas preparaban juntas, una luz tenue de lámpara con cristales de colores y una piedra que ahuyentaba a la señora negra, que cada noche una de ellas colocaba bajo la almohada. Aún había noches difíciles, pero algo estaba cambiando. Lucía comenzó a cerrar los ojos sin llorar. Julieta dejó de preguntar si mamá volvería, y Alejandro, desde la puerta entreabierta, presenciaba estos momentos con una mezcla de alivio y asombro. Poco a poco, las risas volvieron a la casa. Una tarde, mientras Isabel y las niñas preparaban galletas en la cocina, Alejandro las observó desde el pasillo. Había olvidado ese sonido, el de la harina volando, las carcajadas cómplices, las voces cantando mal y fuerte. Se quedó ahí, en silencio, como si ese instante pudiera curarlo. Cuando Isabel levantó la mirada y lo vio, le sonrió. Fue la primera vez que Alejandro sintió calor en el pecho desde la muerte de Elena. Esa noche, Lucía durmió de un tirón. Julieta también. Alejandro no supo qué hacer con ese silencio.
Caminó hasta la sala y encontró a Isabel doblando mantas. «Gracias», dijo, casi sin voz. «No tienes que agradecerme». «Sí, porque hoy no tuve miedo de quedarme dormido». Ella lo miró sin decir nada, solo asintió con los ojos, y él comprendió que había encontrado algo que no buscaba: paz. No de la mano de un tratamiento ni de una solución profesional, sino de una mujer que sabía mirar con el corazón. Desde aquella noche, Alejandro comenzó a cenar junto a las niñas e Isabel en la misma mesa, algo que no hacía desde que Elena falleció. Al principio, se sentaba en silencio, escuchando cómo las pequeñas hablaban de los dragones de Cusco o de las historias que Isabel inventaba sobre piedras mágicas escondidas en las montañas. Poco a poco, él también comenzó a reír con ellas. Una risa tímida, antigua, casi olvidada. Isabel, con su presencia serena, no intentaba reemplazar a Elena, pero sin forzar nada, traía de vuelta el calor al hogar. En el colegio, las profesoras notaron el cambio. Lucía participaba en las actividades grupales y Julieta volvió a dibujar con colores vivos, dejando atrás los tonos grises que había usado desde la tragedia. Cuando la psicóloga escolar llamó a Alejandro para felicitarlo, él entendió que algo profundo estaba cambiando. «Lo que usted está haciendo es maravilloso, señor Herrera». Pensó en corregirla, en decir que no era él, pero comprendió que, al menos, estaba aprendiendo a ser padre de nuevo. Si tú también crees que el amor transforma, comenta aquí abajo qué parte te tocó más el corazón. Comparte esta historia con alguien que necesita una esperanza. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Cuéntanos también desde qué país nos estás viendo y qué hora es allá. Nos encanta leerte. Una tarde lluviosa, Isabel se acercó al despacho de Alejandro con un pedido inesperado. «Necesito tomarme el sábado libre. Es el cumpleaños de mi madre». «Por supuesto, tómate el día. Puedes llevarte a las niñas, si lo prefieres». «Prefiero dejarlas contigo, si puedes. Creo que es importante que pasen tiempo contigo sin intermediarios». Alejandro dudó. «Hace mucho que no paso un sábado entero con ellas». «Precisamente por eso. Ellas te necesitan, y tú a ellas». El sábado, Alejandro llevó a las niñas al parque arqueológico de Sacsayhuamán. Corrieron entre las piedras, jugaron a explorar cavernas y comieron churros con manjar. Al regresar a casa, Lucía se quedó dormida en el auto, recostada sobre su brazo. «Julieta, antes de 1900 dormir», susurró. «Hoy fuiste como el dragón guardián». Alejandro tuvo que salir del cuarto para no llorar frente a ella. Era la primera vez, desde la muerte de Elena, que se sentía un héroe. Isabel regresó el domingo con una caja de alfajores y una piedra pulida que había comprado en el mercado de Pisac. Es una piedra de la alegría, para mantener el buen ánimo en los días grises. Alejandro la recibió con una sonrisa sincera, casi íntima. «Las niñas te extrañaron, y yo también». Isabel bajó la mirada. «Gracias». Pero en ese instante, ya existía un lazo invisible entre ellos. Algo suave, silencioso, pero imposible de negar. El lunes siguiente, Alejandro pidió a Ana María que reorganizara su agenda para llegar más temprano a casa. Quería escuchar las historias de los dragones. Quería ver a sus hijas reír. Quería observar cómo Isabel lo miraba cuando decía «buenas noches». Esa rutina se repitió por semanas. Y cuando un inversionista español lo invitó a una cena de negocios, la primera en meses, él se excusó. «Ya tengo un compromiso con mi familia». Una noche, mientras Lucía tenía fiebre y Julieta no dejaba de llorar, Alejandro vio a Isabel manejar todo con una calma asombrosa. Preparó té de manzanilla, cantó una melodía en quechua que su abuela le enseñó, y sentó a las niñas en sus piernas hasta que se calmaron. Alejandro se arrodilló junto a la cama, conmovido, y susurró: «Gracias por quedarte». Isabel acarició su cabello con ternura. «Gracias por dejarme estar». Y en ese gesto, sin palabras románticas, Alejandro entendió que ya no estaba solo. No hubo besos, ni confesiones, solo la certeza de que el dolor estaba cediendo, que la casa se llenaba otra vez de vida, que no era necesario olvidar a Elena para volver a amar. Isabel no ocupaba su lugar, Isabel ocupaba el suyo, uno que construyó con paciencia, respeto y mucho corazón. Pero como todo lo valioso, esa paz no pasó desapercibida. Durante una reunión con directivos del hotel,
una de las empleadas más antiguas, Vanessa Quispe, hizo un comentario venenoso. Dicen que el señor Herrera ahora tiene niñera y pareja todo en uno. Uno de los gerentes rió incómodo. Alejandro mantuvo la compostura. Vanessa, en mi casa solo entra quien mis hijas respetan. Y quien no respeta eso, no trabaja más conmigo. La sala quedó en silencio. Desde aquel día, el nombre de Isabel dejó de circular entre murmullos. Pero Alejandro sabía que el mundo no siempre perdonaba cuando una mujer sencilla lograba un lugar en el corazón de alguien poderoso. Aún así, no se disculpaba por lo que sentía. Isabel no solo había traído paz a sus hijas, había devuelto el aire a sus propios pulmones. Él, que había vivido ahogado en cifras, contratos y silencios, volvía a respirar. Un viernes por la noche, después de que las niñas se durmieran temprano, Isabel se quedó en la sala leyendo un libro antiguo. Alejandro bajó las escaleras con 2 tazas de té. ¿Aún despierta? Quería terminar este capítulo. Es sobre los rituales incas para despedir el luto. Él le ofreció una taza. ¿Y qué dicen? Que no se entierra solo a los muertos. También se entierra el miedo a vivir sin ellos. Alejandro se sentó frente a ella. Entonces creo que estoy listo para ese ritual. Hablaron durante horas. De Elena. De cómo ella lo hacía reír en los días más grises. De la noche del accidente. De las promesas que nunca pudo cumplir. Isabel lo escuchó sin interrumpir. Solo al final, dijo suavemente, no necesitas dejar de amarla para abrir espacio a lo nuevo. Tu amor por ella no te impide amar de nuevo. Solo lo hace más humano. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, se permitió llorar. Y no por pérdida, sino por alivio. A partir de esa noche, algo invisible entre ellos se volvió tangible. Pequeños gestos comenzaron a adquirir peso. Una mano sobre el hombro, una mirada que duraba un segundo más, una sonrisa que decía más de lo que parecía. Las niñas también lo notaban. Un día, Julieta dibujó una figura de palitos donde 4 personas se tomaban de la mano. Cuando Alejandro le preguntó quiénes eran, ella respondió, nosotros y tú cuando estás feliz. El cumpleaños de Elena se acercaba y Alejandro temía cómo lo enfrentarían. Decidió llevar flores al cementerio con las niñas. Invitó también a Isabel, quien aceptó en silencio. Ese día, las 3 se arrodillaron ante la tumba de Elena. Lucía dejó una carta doblada y Julieta un dibujo de un dragón azul cuidando a una princesa. Alejandro permaneció unos pasos atrás, observando cómo el pasado y el presente se tocaban sin destruirse. Esa noche, Isabel les leyó a las niñas un cuento inventado. Había una vez una reina que partió al cielo, dejando 2 pequeñas princesas. Ellas lloraban mucho, hasta que un día descubrieron que los dragones también podían ser mujeres, y que algunas ni siquiera tenían alas, pero sí abrazos que curaban todo. Las niñas sonrieron. Alejandro, desde el pasillo, supo que nunca olvidaría esas palabras. Pasaron semanas de tranquilidad. Isabel comenzó a estudiar online en las mañanas mientras las niñas estaban en el colegio. Quería formarse como terapeuta infantil. Alejandro le ofreció pagarle los cursos. Lo hago con gusto. Lo que estás construyendo aquí vale más que cualquier diploma. Isabel aceptó con una condición: seguir siendo independiente. No quiero que confundas gratitud con deuda. Jamás, respondió él. Una tarde, mientras esperaban juntas en la fila del supermercado, una mujer reconoció a Isabel y le susurró al oído: mira hasta dónde llegaste, Duarte. Niñera con casa de millonarios. Isabel no respondió, pero al salir, Alejandro notó su silencio. ¿Todo bien? Sí, solo a veces duele cómo la gente cree que uno no merece lo que tiene. Alejandro la miró con firmeza. Tú mereces esto y mucho más. Esa noche, después de cenar, Lucía pidió dormir con Isabel. ¿Puedo quedarme en tu cuarto? Alejandro intercedió. ¿Por qué no duermes en el tuyo? Porque tuve una pesadilla. Pero si Isabel me canta, se va. Isabel la tomó de la mano y la llevó a la cama. Alejandro observó todo en silencio. Cuando volvió a bajar, se dio cuenta de algo. Ya no temía el silencio en la casa, porque ese silencio ya no era vacío, era paz. Y entonces, llegó el día que cambiaría todo. Una noche, mientras Alejandro cerraba su laptop en el estudio, escuchó un grito agudo desde el piso superior. Subió corriendo. Encontró a Lucía temblando junto a la ventana abierta. La señora negra estaba allí. Quería llevarse a Julieta. Alejandro
Abrazó a la niña con fuerza. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Pero sus ojos se cruzaron con los de Isabel, y ambos supieron que aquello no había terminado aún. Después de aquella noche, el miedo regresó con fuerza a la casa. Lucía no quería dormir sola, y Julieta volvió a dejar la luz encendida. Alejandro se sentía frustrado, como si todo el progreso se hubiera derrumbado. En una conversación privada, Isabel le dijo: no es una regresión, es una prueba. A veces, cuando las heridas comienzan a sanar, el subconsciente pone a prueba si estamos listos para soltar el miedo. Alejandro asintió, pero su corazón se sentía débil otra vez. Esa semana, Isabel decidió reforzar los rituales de protección que tanto habían ayudado antes. Hicieron con las niñas un atrapasueños de colores, colocaron salvia bajo las almohadas y escribieron mensajes de valentía para dejar en un frasco junto a la cama. Cada noche que tengan miedo, leerán uno, dijo. Las niñas obedecían con seriedad, como si aquellas palabras tuvieran poder mágico, y de algún modo lo tenían. Alejandro, por su parte, volvió a dormir en el sofá, temiendo que cualquier sonido fuera un llamado de auxilio. Una madrugada se quedó dormido en la escalera. Isabel lo encontró allí, con una manta en las piernas y una taza vacía en la mano. No puedes salvarlas del todo si tú te estás deshaciendo. No quiero fallarles. Ya les diste lo que necesitaban, presencia. Ahora debes darte lo mismo a ti. Esa conversación lo marcó profundamente. Esa tarde, pidió una sesión con la psicóloga que atendía a las niñas. Yo también necesito ayuda. Y no lo digo como empresario. Lo digo como padre, como hombre. La profesional lo felicitó. Eso también es ser valiente. Pedir ayuda cuando todos creen que no la necesitas. Alejandro comenzó un proceso silencioso de reconstrucción personal, como si en paralelo a las niñas, él también estuviera aprendiendo a dormir sin miedo. El vínculo con Isabel se volvió más sólido. No hablaban de lo que sentían, pero estaba en cada gesto, en el modo en que él le dejaba notas junto al desayuno, en cómo ella organizaba su día para recibirlo con calma cuando llegaba del trabajo. Era un amor no declarado, pero habitado. Un amor que crecía sin hacer ruido, como las raíces que se extienden por debajo de la tierra hasta que un día brotan. Una tarde, Julieta enfermó de nuevo. Fiebre alta, tos persistente. Isabel la llevó al centro de salud más cercano mientras Alejandro estaba en una reunión. Cuando él llegó, encontró a Isabel en la sala de espera, con Julieta dormida en su regazo. Ella tenía los ojos rojos, no por cansancio, sino por miedo. Creí que era como la otra vez, que la perderíamos. Alejandro se arrodilló frente a ella. No voy a dejar que eso pase. No contigo, no con ellas. Esa noche, después de asegurarse de que Julieta estaba estable, Alejandro subió a la terraza con Isabel. La ciudad de Cusco brillaba abajo como un manto de estrellas caídas. He tenido miedo de decirte esto, comenzó él, pero me doy cuenta de que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como llegaste tú, en silencio, con paciencia, y lo cambia todo. Isabel respiró hondo. También he tenido miedo, porque no tengo tu mundo, porque vengo de otro lugar. Y es precisamente por eso que te amo, dijo él sin dudar, porque no viniste a ocupar el lugar de Elena. Viniste a enseñarnos que la vida continúa, y que seguir adelante no es traicionar, es honrar lo vivido. Isabel no respondió de 1970. Inmediato. Solo lo abrazó. Y en ese abrazo cabían todos los silencios, todas las heridas, todas las segundas oportunidades. Las semanas siguientes fueron un respiro. Las niñas comenzaron a dormir de nuevo. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Alejandro retomó sus proyectos, pero sin abandonar las tardes familiares. Comenzaron a hablar abiertamente del futuro, de mudarse a una casa con jardín, de adoptar un perro, de hacer un viaje los cuatro juntos. Isabel seguía trabajando como niñera, pero ya nadie lo llamaba así. Era parte de la familia. Hasta que un día, mientras paseaban por la plaza de San Blas, encontraron a un hombre en la vereda que Isabel reconoció al instante. Era su expareja, aquel que años atrás la había dejado embarazada y luego desapareció. Él la miró como si no la conociera. ¿Ese es tu nuevo patrón?, dijo con desprecio. ¿Sigues lavando pisos? Alejandro dio un paso al frente, pero Isabel lo detuvo. No vale la pena. Él no tiene poder sobre mí. Alejandro Lacón miró con orgullo. Entonces no diré nada. Pero si vuelve a acercarse a ti o a las niñas, no me contendré. Isabel tomó su mano, delante de todos.
No me hace falta que me defiendas, pero me conmueve que quieras hacerlo. Y en esa escena pública, sin escándalos, sin gritos, Alejandro entendió que Isabel ya no era solo la mujer que cuidaba a sus hijas, era la mujer que también cuidaba de él. Esa misma noche, mientras Lucía dormía con un libro en el pecho y Julieta abrazaba a su nuevo dragón de peluche, Alejandro e Isabel compartieron un mate en la terraza. No hablaban de futuro ni de pasado, solo del momento. Hoy me sentí fuerte, dijo Isabel, no porque lo enfrenté, sino porque ya no sentí miedo. Alejandro sonrió. Yo también sentí algo parecido. Ya no estoy huyendo del dolor, lo estoy entendiendo. Días después, Alejandro organizó una cena familiar en casa. Invitó a Ana María, a los profesores de las niñas, incluso al pediatra que las había atendido durante años. Quería agradecer. Cerrar un ciclo. Durante la cena las niñas hicieron un pequeño espectáculo con dibujos y una canción inventada. Al final, Lucía dijo en voz alta, «Gracias a mi papá y a Isabel, ahora ya no tengo miedo de dormir». Todos aplaudieron. Isabel, emocionada, no pudo evitar llorar. Una semana más tarde, Alejandro recibió una llamada de Lima. Un fondo de inversión quería comprar parte de sus hoteles. Era una oferta tentadora, millonaria, pero requería que se mudara por al menos un año. Lo pensó durante días. Consultó con sus abogados, habló con su madre, pero lo que más le pesaba era no saber cómo lo tomarían las niñas, y especialmente Isabel. Al final, decidió preguntárselo directamente. ¿Y si nos fuéramos a Lima? ¿Y si te ofreciera trabajar allá? ¿Conmigo? ¿Con nosotras? Isabel lo miró en silencio. ¿Seríamos tú y yo? ¿O tú y tu empresa? Alejandro entendió el mensaje. Yo quiero que estemos los cuatro. No quiero volver a vivir separado de lo que me hace bien. Isabel asintió. Entonces, vayamos. Donde sea. Siempre que estemos juntos. La decisión fue tomada, pero no sin consecuencias. Algunos en la ciudad comenzaron a murmurar otra vez. La niñera se lo llevó a Lima. Ella supo jugar bien sus cartas, pero esta vez, Alejandro no se molestó, ni siquiera respondió, porque entendía que cuando la vida te ofrece una segunda oportunidad, no puedes vivir pendiente del juicio ajeno. La única verdad que importaba era la que existía entre ellos, una familia nacida de la pérdida, reconstruida con ternura. Antes de partir, organizaron una última visita al cementerio donde descansaba Elena. Isabel pidió quedarse atrás mientras Alejandro y las niñas dejaban flores. Cuando se acercó sola, habló en voz baja. Nunca intenté ocupar tu lugar, solo cuidarlos mientras sanaban. Espero haberlo hecho bien. Luego se inclinó, tocó la tierra húmeda y se despidió con respeto. Fue su forma de cerrar un ciclo y abrir otro. La mudanza a Lima fue tranquila. Las niñas se adaptaron rápido a Sintotsiat, la nueva escuela. Isabel encontró un centro de formación en terapia infantil que la entusiasmaba. Alejandro dirigía la expansión del negocio, pero ahora salía temprano del trabajo. Las cenas juntos eran sagradas, las risas, frecuentes, y las pesadillas, finalmente, se convirtieron en sueños normales de infancia. Una noche, mientras paseaban por el malecón, Julieta preguntó, ¿nos vamos a casar algún día todos juntos? Isabel se rió, como que todos. Tú y papá, y nosotras con ustedes, como en 1900. Los cuentos. Alejandro se agachó a su altura. ¿Eso te haría feliz? Sí, entonces lo haremos. Isabel lo miró sorprendida. ¿Fue una propuesta? La más sincera que tengo. Y en ese instante, sin anillos ni flores, pero con dos niñas como testigos, nació una promesa. El compromiso se celebró en una tarde sencilla en la playa, sin lujos, con arena entre los pies, una corona de flores para las niñas y lágrimas de emoción para los cuatro. Alejandro había amado antes, pero esta vez era diferente. No era el amor idealizado del primer matrimonio, sino uno más maduro, lleno de cicatrices, de silencios compartidos y de aceptación. Y así, aquella familia que había nacido del duelo, encontró en el amor cotidiano, ese que no grita ni presume, su forma de existir. Isabel dejó de ser la niñera. Las niñas dejaron de tener miedo, y Alejandro dejó de huir del amor, porque entendió que a veces los milagros no llegan en forma de luces ni aplausos, sino como una mujer que canta en quechua, para espantar las pesadillas. Los meses siguientes trajeron una calma inédita.
La nueva vida en Lima parecía escrita con lápiz suave sobre un papel sin manchas. Las niñas crecían felices, intercambiando cartas con sus antiguos amigos de Cusco. Isabel progresaba en sus estudios, y Alejandro la acompañaba a sus talleres de vez en cuando, sentándose al fondo, orgulloso de verla brillar en un espacio propio. Él aprendió a ser espectador de su camino, sin querer dirigirlo, solo admirarlo. Una tarde, durante una reunión en la escuela, la directora comentó: «Sus hijas son excepcionales. Hay una paz en ellas que no se ve todos los días». Alejandro no dijo nada, solo miró a Isabel. Sabía que esa paz tenía nombre y manos suaves que tejían seguridad cada noche. En casa, Julieta comenzaba a escribir pequeñas historias, y Lucía decía que quería ser cuidadora de sueños, como Isabel. Ese era su legado: criar sin ruido, pero con raíces. En una entrevista para una revista de negocios, Alejandro fue preguntado sobre su éxito. «Mi empresa creció cuando dejé de vivir para impresionarla. Todo lo importante que tengo lo aprendí de 3 mujeres. Una que me enseñó a amar, otra que me enseñó a dejar ir, y otra que me enseñó a empezar de nuevo». Aquellas palabras se volvieron virales, pero lo más importante fue lo que no dijo: que detrás de cada logro había noites de insomnia, manos temblorosas y una fe que se reconstruía a diario. Una noche de tormenta, Lucía despertó gritando. Alejandro corrió al cuarto con el corazón encogido, pero al entrar, la encontró en los brazos de Isabel, cantando la misma melodía en quechua. «¿Volvió la señora negra?», preguntó Alejandro. «No», respondió Lucía. «Soñé que se despedía». Isabel la cubrió con la manta. «Eso es bueno. Significa que ya no tiene poder sobre ti». Alejandro, sentado al borde de la cama, comprendió. Estaban cerrando el último portal del miedo. En su aniversario de compromiso, Alejandro preparó una sorpresa. Transformó el jardín en una pequeña sala de cine con sábanas blancas, velas colgantes y palomitas. Proyectó videos caseros, los primeros días en Lima, los dibujos de las niñas, el día en que Julieta perdió su primer diente. Isabel, sentada entre las dos, no pudo contener las lágrimas. «Gracias por hacerme parte de esta historia». Alejandro la tomó de la mano. «Eres la mejor parte de esta historia». Pero la vida, en su naturaleza impredecible, puso otra prueba en su camino. Un accidente en uno de los hoteles en Cusco provocó una investigación. Alejandro tuvo que viajar de inmediato, dejando todo atrás. Isabel se quedó en Lima con las niñas, enfrentando la incertidumbre. Las llamadas eran breves, tensas. Durante una semana, Alejandro durmió en su antigua casa, ahora vacía, sintiendo el eco del pasado. En una de esas noches, caminó por la sala y se detuvo frente al cuarto que una vez fue de Elena. Lo abrió lentamente y se encontró con sus libros, su aroma aún atrapado en los cajones. Se sentó en la cama y le habló en voz baja. «Gracias por dejarme seguir. Prometo cuidar de ellas. Y prometo no fallarle a la mujer que nos salvó». Al día siguiente, cerró la puerta con respeto. Era hora de volver. Regresó a Lima con la sensación de que el ciclo con Cusco había terminado. Al llegar encontró a Isabel dormida en el sofá con las niñas encima. No quiso despertarlas. Solo se sentó frente a ellas, como si ese silencio fuera el hogar que siempre buscó. En la mañana, al abrir los ojos, Isabel lo vio y susurró: «Volviste. Siempre volveré». Fue entonces cuando Alejandro supo que ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Un mes más tarde, se casaron oficialmente en una ceremonia civil sencilla. No hubo vestidos ostentosos ni música alta. Solo votos escritos a mano, lágrimas sinceras y promesas que nacían del dolor y del reencuentro. «Prometo cuidar tus heridas sin intentar borrarlas», dijo Isabel. «Prometo no huir cuando tengas miedo», dijo Alejandro. Las niñas aplaudieron. Eran testigos, cómplices y autoras de aquella unión. Y así, en medio de la ciudad, entre horarios escolares, meriendas compartidas y tardes de lluvia con chocolate caliente, Alejandro, Isabel, Lucía y Julieta construyeron una familia sin pretensiones. Una familia que no empezó con un flechazo ni con juramentos, sino con noches en vela, cucharadas de manzanilla, canciones en lenguas antiguas y un amor que creció en silencio hasta hacerse imposible de ignorar. Con el tiempo, los miedos nocturnos se convirtieron en
recuerdos lejanos. Las niñas hablaban de la señora negra como se habla de un monstruo de la infancia que ya no asusta. En casa las fotos de Elena seguían colgadas, sin ocultarse, pero rodeadas ahora de dibujos, flores secas y palabras como «gracias» y «te recordamos». Isabel nunca pidió reemplazar su lugar, solo enseñó a convivir con su ausencia. Una tarde, mientras organizaban álbumes familiares, Lucía preguntó, ¿Isabel se va a morir también? Alejandro se quedó paralizado, pero Isabel respondió con calma, todos nos iremos algún día, pero lo importante es lo que dejamos aquí, y se señaló el pecho. ¿Como los dragones?, preguntó Julieta. Exactamente, yo quiero dejarles canciones, abrazos, risas y muchos cuentos. Las niñas la abrazaron como si quisieran guardarla para siempre. Alejandro, desde la cocina, escuchaba todo. Cada palabra le confirmaba que había hecho la elección correcta. No una elección por impulso o por carencia, sino por plenitud. Había encontrado una compañera que no necesitaba salvarlo, solo caminar a su lado. Y eso, para él, valía más que cualquier promesa de cuento de hadas. Una mañana, Isabel fue invitada a dar una charla en la escuela de las niñas sobre el manejo emocional del miedo infantil. Vestida con su blusa blanca y su voz serena, habló con firmeza y ternura. Padres y maestros la escuchaban atentos. Al final, una madre se acercó. ¿Usted es psicóloga? No aún. Solo soy alguien que aprendió escuchando. Y esa frase quedó grabada en muchos. Esa noche, Alejandro le regaló una libreta de cuero con su nombre grabado, para que escribas tus historias, las tuyas, las que vives y las que inventas. Isabel la abrió y encontró en la primera página una frase. Gracias por enseñarnos a dormir en paz. Ella levantó los ojos conmovida. Este es el mejor regalo que me han dado. Alejandro la abrazó en silencio. Sabía que no necesitaba decir más. Al cumplir 10 años, Lucía pidió una fiesta con temática de dragones y princesas valientes. No quería ser rescatada, quería ser quien rescataba. Julieta eligió un vestido con alas, diciendo que ella sería la guardiana de los sueños. Isabel les preparó una historia exclusiva, donde ellas salvaban a una aldea del miedo eterno. Fue una celebración con más emoción que brillo, con más ternura que ruido, y fue perfecta. Después de la fiesta, mientras las niñas dormían agotadas, Alejandro le propuso algo a Isabel. Quiero adoptar a las niñas legalmente contigo, que tú también aparezcas en sus papeles, porque ya apareces en sus corazones. Isabel se quedó en silencio. ¿Tú crees que ellas quieran eso?, preguntó. No quiero forzarlo. Alejandro sonrió. Vamos a preguntárselo. Al día siguiente lo hicieron. Las respuestas fueron un doble sí, lleno de abrazos y lágrimas. El proceso tomó meses, pero fue aprobado. En el documento final, Isabel Duarte figuraba como madre legal de Lucía y Julieta Herrera. No hubo celebraciones públicas, solo una cena en casa, con velas, palabras susurradas y una promesa. Te elegimos. Gracias por elegirnos también. Alejandro brindó con jugo de mango y dijo, a la familia que no se busca, pero se encuentra. Y nadie discutió esa verdad. Tiempo después, en una visita a Cusco, las niñas insistieron en visitar la antigua casa. Al entrar, corrieron por los pasillos, ahora vacíos, como si saludaran a sus propios recuerdos. Isabel se detuvo frente a la ventana donde Lucía había gritado aquella vez. Cerró los ojos por un segundo. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Sí, solo estoy agradeciendo. En ese momento, supieron que habían regresado como visitantes, no como refugiados del pasado. Y así, entre ciudades, canciones, rutinas y cuentos, la historia de Alejandro, Isabel, Lucía y Julieta se consolidó no como un final feliz, sino como un comienzo verdadero, porque no se trataba de olvidar lo perdido, sino de honrarlo construyendo algo nuevo. Y eso hicieron, cada día, con ternura, con paciencia y con la certeza de que los dragones sí existen, cuando el amor sabe proteger. Pasaron los años y el hogar de Lima se llenó de nuevos momentos. Graduaciones, primeros enamoramientos, tardes de tareas, domingos de cine y noches donde el sofá era refugio de abrazos largos. Alejandro e Isabel envejecían con serenidad, observando cómo sus hijas se convertían en jóvenes valientes, empáticas, con los pies firmes y los corazones abiertos. Ya no había espacio para la oscuridad, solo para la memoria.
y la gratitud, Julieta decidió estudiar psicología, inspirada por las historias de Isabel y las heridas que un día aprendió a nombrar. Lucía se dedicó al arte, ilustrando libros infantiles, muchos de ellos basados en los cuentos que Isabel inventaba cuando eran pequeñas. Cada trazo llevaba la ternura de quien fue abrazada a tiempo. Cada palabra, la fuerza de quien ya no temía dormir. Alejandro, aunque seguía activo en sus negocios, había aprendido a decir no, a priorizar una cena familiar sobre una firma urgente, a reconocer que el verdadero legado no estaba en los balances ni en las propiedades, sino en los valores que había sembrado en casa. Cuando alguna vez un colega le preguntó cuál era su mayor logro, respondió sin titubear: ser papá de nuevo y haber tenido el coraje de volver a amar. Isabel, por su parte, publicó un libro con sus historias. Los dragones que espantan el miedo fue un éxito inesperado, traducido a varios idiomas. Viajó por ferias, dio charlas, pero siempre regresaba a casa, porque entendía que su lugar no estaba en los aplausos, sino en las pequeñas manos que un día le pidieron que no se fuera. Su amor no fue ruidoso, fue constante. Una tarde de invierno, organizaron una merienda especial con las hijas ya adultas. Alejandro sirvió el té, Isabel horneó pan de queso, y entre risas y recuerdos, Julieta dijo: a veces pienso que mamá Elena nos dejó a ti, papá, pero también te dejó a ti, Isa. Lucía agregó, como si lo supiera, como si necesitáramos más de una madre para sanar. Isabel, con los ojos llenos, respondió: y yo necesitaba 2 niñas para recordar que podía empezar otra vez. Al caer la noche, Alejandro se sentó en la terraza con Isabel. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas inquietas. Nunca imaginé tener esto, dijo él. ¿Esto qué?, preguntó ella. Esta paz, esta certeza, esta familia que construimos. Isabel le apoyó la cabeza en el hombro. Yo tampoco, pero a veces la vida no nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos. En silencio, recordaron aquellos días en Cusco, las noches sin dormir, los susurros de miedo, las lágrimas escondidas, y se dieron cuenta de que el amor que habían construido no fue casualidad, fue elección, fue persistencia, fue el resultado de quedarse cuando todo dolía, y de amar cuando parecía tarde. Las niñas, ya mujeres, salieron a la terraza. Julieta trajo una manta y Lucía una vela encendida. Se sentaron junto a sus padres, en círculo, como cuando eran pequeñas. ¿Podemos contar una historia?, preguntó Julieta. Una que termine bien. No, dijo Isabel, una que no termine nunca. Y así, bajo el cielo de Lima, rodeados por la vida que habían salvado juntos, comprendieron que algunas historias no necesitan cierre, porque siguen creciendo en cada abrazo, en cada palabra que cura, en cada noche donde ya nadie teme cerrar los ojos, porque cuando el amor llega en silencio, es para quedarse.